Desde Buenos Aires, más 107.5. En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar. Telecom Argentina S.A. General Oro 690 Cava. Quick 30 63 94 53 73 8. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. ¿De qué hablamos cuando hablamos del cuidado del medio ambiente? Es viernes y es tiempo de Cuestión Ambiental. Hasta las 12 con Laura Rocha. Cuestión Ambiental. Un programa para intentar entender el mundo y su entorno. ¿Te sumás? Hola, ¿cómo les van? Bienvenidos, buenos días. Bueno, volví a Buenos Aires, estamos acá en Cuestión Ambiental, como todos los viernes a la mañana, con la genia de Priscila Martínez que me acompaña. Buen día, Pri. Hola, Lau, ¿cómo estás? Qué lindo tenerte acá en el estudio. Bueno, volví, pero no voy a seguir, por supuesto, porque todavía tenemos un montón de cosas que nos quedaron pendientes. Sí. Porque, bueno, para los que están un poco despistados, les contamos que esta radio estuvo presente en la COP de Biodiversidad, en la Cumbre de Biodiversidad que se celebró en Cali, en Colombia, hasta el sábado pasado. Porque te cuento que, viste que nosotros hablamos el viernes y salimos acá y contamos todo. Bueno, sábado hasta las 9 de la mañana nos tuvieron los señores porque no llegaban a un acuerdo, Así que estuvimos hasta el sábado a las 9 de la mañana. Pero hay un montón de material que nos quedó pendiente porque la verdad es que estuvimos trabajando un montón. Así que seguramente durante el programa vamos a hablarlo. Antes, como siempre, de empezar, y ustedes ya saben que nosotros en este espacio hablamos y le dedicamos el editorial a algún tema. ¿Qué les voy a contar? ¿Qué les puedo contar? Pareciera que vivimos como en un permanente déjà vu, porque ustedes van a decir, no, Laura, pero ya contaste esa noticia. No conté la noticia. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a pasar que 2024, este año que ya no nos queda nada, Pri, vos te das cuenta, ¿no? Mes y medio estamos... Ya estamos con el... ¿Cuánto falta para Navidad? ¿3 fines de semana? ¿2 fines de semana? Sí, ya 6. me pone mal. Sí, nada. Bueno, nada. Resulta que ayer salió un reporte que dice que 2024 va a ser el año más cálido de la historia. Uy, eso es... ¿Pero por qué digo permanente déjà vu? Porque ya fue 2023. Y ya pasó en 2016. Y ya pasó en 2015. Bueno, ahora 2024 va a ser el más cálido. Pero además hay otro dato que es todavía más alarmante, digamos. Alarmante y urgente a la vez. Que es la primera vez, o sea... No es la primera vez que va a ser el más cálido, como estoy diciendo, pero va a ser la primera vez que la temperatura global promedio del planeta, según los registros, haya superado, o sea, ese aumento haya superado el 1,5 grados. Que, como todos se acuerdan, seguramente, y si no se acuerdan lo repetimos, es el umbral, el tope que el Acuerdo de París había puesto en 2015, el acuerdo ese que firmaron 197 países, entre los que está la Argentina, y como escucharon a la subsecretaria de Ambiente el viernes pasado en este programa, vamos a seguir ahí adentro. Bueno, ahí 197 países dijeron, bueno, nosotros tenemos que tratar de frenar el aumento promedio de la temperatura global en 1,5 grados. Sí. Bueno, señores... 2024 acaba de superar ese umbral. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ya está? No. ¿Por qué? Porque tiene que pasar un montón de años. O sea, los registros históricos no son como nosotros y nuestra vida, ¿no? O sea, en la temperatura. O sea, no es que por un año, digamos, no es como una golondrina no hace verano, digamos. Entonces tienen que pasar muchos años. Pero
la verdad es que la tendencia es muy alarmante. La verdad es que lo que se ve es que es muy urgente. Precisamente el lunes, además, arranca la cumbre de cambio climático. O sea, terminó la de biodiversidad y ahora arranca la de cambio climático que se va a celebrar en Bakú, en Azerbaiyán. Nosotros no vamos a viajar esta vez, pero por supuesto que vamos a tener información desde allá. Y vamos a dar, sobre todo para el viernes que viene, porque arranca el lunes, y para el viernes que viene vamos a hacer un update de cómo viene la primera semana, porque es una cumbre que se va a dedicar a debatir mucho el tema de la platita, la que se toca, porque el financiamiento para poder combatir, sobre todo los países en desarrollo, los impactos del cambio climático. Y una de las cosas que pasaron, y que estaba hablando antes, Pri, de que bueno, se tuvo que dilatar hasta el sábado a la mañana, el cierre de la cumbre de biodiversidad, es que los líderes no se ponen de acuerdo precisamente en eso, ¿no? En quién pone la plata, cuánta es la plata que se necesita y para quién va. Claro. ¿No? ¿A quién se la dan? ¿Quién va más urgente? Claro. Ahora, claramente, desde la sociedad civil y mucha gente, lo que empieza a decir es, señores, no se están dando cuenta que esto es urgente. Chicos, estamos viendo, nosotros ahora la pantalla, bueno, en este momento no, pero antes que entráramos en el aire, teníamos incendios en California, tenemos la tragedia que ocurrió en Valencia, en España, los autos acumulados porque cualquier lluvia, cualquier cosa, eso me hace acordar como, señores, dejen de estacionar los autos en la calle porque nada, es la prueba de que nos vamos a extinguir si seguimos así. Entonces, hay una urgencia para que podamos empezar a trabajar, al menos, mirá lo que digo, al menos en adaptación, en adaptarnos a estos nuevos impactos que vienen, a estas nuevas cuestiones que empiezan a surgir producto del aumento global promedio de la temperatura. Entonces, claramente, los políticos, los tomadores de decisiones, no están a la altura, por lo menos con la urgencia, porque digamos, obviamente, nosotros acá ya estamos acostumbrados a escuchar que no hay plata, ¿no? No hay plata, no hay plata, no hay plata. Ahora, en el mundo te dicen, no dicen no hay plata, sino es que no quieren ponerla, pero además nosotros estamos viendo que plata hay, porque armas para la guerra hay, ¿no? Porque tenemos por lo menos 2 grandes guerras en este momento que son solventadas por los estados más poderosos del mundo, incluido los Estados Unidos, que además suma esta semana una noticia que tiene que ver con la elección nuevamente de Donald Trump como presidente de ese país, el presidente número 47 de los Estados Unidos, que ya sabemos que es un negacionista, que seguramente todavía no lo anunció, pero seguramente va a intentar salirse del Acuerdo de París, como ya lo hizo en 2016. Cuando asumió, como va a asumir en enero, no nos vamos a enterar ahora en esta cumbre, porque la asunción es en enero. Entonces todavía está Biden y están tratando la gestión de como cerrarle algunas cosas para que no puedan cambiarlas. Pero bueno, va a estar duro porque, como habrán visto o habrán leído, seguramente tiene mayoría en el Senado. O sea, la verdad es que ha hecho una elección, puede decirse histórica, porque la verdad es que ha hecho una elección muy buena. Entonces tiene muchísimos representantes. Ahora, para, digamos, lo que significa la acción climática, primero, nadie se fue antes del Acuerdo de París porque Estados Unidos se haya ido del Acuerdo de París. Hay más de 350 gobiernos locales de los Estados Unidos que forman parte y tienen política de acción climática. O sea, que no importa lo que el gobierno federal decida, sino que ya tienen su propia política. Y hay otra cosa, la transición energética está en marcha. De hecho, ustedes vieron que se dice que uno de los grandes asesores y de los grandes impulsores de su campaña fue nada más y nada menos que Elon Musk, que es, bueno, dueño de X, ¿no? De Twitter, lo que era Twitter, pero además es el dueño de una de las industrias más grandes de fabricación de autos eléctricos. O sea que suponemos que, digamos, la electrificación vehicular, por ejemplo, más allá de, después si discutimos si es para movilidad individual o colectiva, no va a frenar porque Trump llegue al gobierno. Entonces, bueno, la verdad es que yo creo, y muchos creen, sobre todo la gente y los estudiosos que se dedican a este tema hace muchos años, que hay cosas que igualmente no van a frenar por esta elección. No es la misma situación hoy que hace casi 10 años, en 2016, porque la transición energética realmente ha comenzado. Así que bueno, pero el panorama
de que va a ser el año más cálido, prepárense. Bueno, ustedes saben, ya lo dijimos acá. Sí, el pronóstico sí. acá viene Kenchi. Así que agárrense porque el veranito va a estar complicado. Va a estar complicado. Así es, y ya todos nuestros oyentes, como siempre, los que ya saben tienen el número, los que no lo tienen que agendar, así participan también de este hermoso programa a través del 11 51 52 10 47. 11 51 52 10 47. Nos escribís también a través de nuestra aplicación con el signo más 107.5. Estás escuchando Cuestión Ambiental. 11 de la mañana, 13 minutos. Estás escuchando Cuestión Ambiental hasta las 12 del mediodía en Más 107.5. Gracias, Pri. Y bueno, vamos a ir al tema que es un temón, porque yo creo que es el tema del año. Encima, la verdad es que tenemos el privilegio de entrevistar a dos de los héroes que generaron esta noticia histórica. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan de aquella denuncia de una persona que era dueño de una estancia en Punta Tombo, en Chubut, que es la cuna del pingüino de Magallanes, que se puso a hacer un camino y cuando se puso a hacer ese camino agarró y arrasó con nidos, muchos de los pingüinos murieron y también sus crías, y a partir de ese momento empezó una larga lucha para poder llevar el caso a la justicia. Ayer sucedió una cosa histórica realmente. ¿Por qué? Porque un fallo determinó que esta persona era culpable. No sabemos todavía cuál va a ser la pena, la vamos a conocer el lunes, pero que es culpable con una figura muy específica respecto de el daño a la naturaleza. Así que los voy a presentar primero, les voy a dar la bienvenida y además lo vamos a recibir con muchos aplausos. Nos están escuchando María Florencia Gómez, que es fiscal jefe de Rawson, que es quien impulsó desde la querella todo lo que fue además la investigación, y el doctor Pablo García Borboló, Popi, para nosotros porque es nuestro amigo que estuvo acá, ustedes ya lo conocen, ya saben, es biólogo, el mayor especialista en pingüinos de Magallanes, es presidente de la Global Penguin Society, pero además también estuvo detrás de lo que fue esta causa que va a quedar en la historia para siempre. Ahí vamos, primero los aplausos. Antes de saludar, los aplausos para los dos, ahí los vemos. Ahí los vemos. Hola chicos, bienvenidos. Muchas gracias por atendernos. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, muy bien. Bueno, la verdad, primero felicitaciones, porque es espectacular lo que han logrado. La verdad es que uno por ahí piensa, bueno, no, esto va a volver a pasar, o esto que pasó no va a tener condena. Y yo recuerdo cuando una de las primeras veces entrevisté a Florencia, que ella me decía algo que me pareció como clave para poder comprender, porque más allá de la pena, más allá de la figura, que también es importante, por supuesto, una de las cosas que me dijo Florencia a mí fue, ¿sabes qué, Laura? Lo más importante de esto es que se entienda que aunque alguien sea dueño, que tenga la propiedad privada de un terreno, no es dueño de la naturaleza. Y eso me parece como que tiene que ser el mensaje clave, ¿no es cierto? No sé, Florencia, si vos lo considerás así, discúlpame que yo me apropie de eso, pero a mí me parece que eso es central, es un mensaje clarísimo para toda la sociedad. Sí, casualmente mi alegato final, una de las tantas cosas que hago hincapié, es esto, o sea, que nadie discute la propiedad privada, pero la flora y la fauna le pertenecen a cada uno de los habitantes de este país y el representante de la protección de esa flora y la fauna es el Estado. Clarísimo. Bueno, ahí en estos momentos encima en donde por ahí hay como un debate respecto del alcance del Estado, aparece esto y la verdad es que es fundamental.
Florencia, te quisiera preguntar, como para aquellos oyentes que no conocen tanto la causa, si nos podés resumir un poquito cómo empezó todo el trabajo que vos hiciste, recolectando pruebas sobre todo, y, bueno, cómo culminó el proceso ayer. Bueno, se inició por una denuncia del ministro de Ambiente, en ese momento, el señor Néstor García, con un informe preliminar donde daba cuenta la magnitud del impacto y del daño en la colonia, ¿no? Lo primero que tomé para poder tener una evidencia física de lo que había ocurrido fue realizar el primer allanamiento que se realiza el otro día de la denuncia, el 30 del 11. Después hubo 2 allanamientos más que ya directamente participaron distintos especialistas en distintas áreas. Esto es biólogos, especialistas en aves, especialistas en suelo. Cada uno tomó documentación, documentó lo que estaba viendo y tomó evidencia para después, posteriormente, realizar un informe técnico de acuerdo a la especialización de cada uno para poder ir teniendo documentado la magnitud y a dónde llegaba el daño. Todo se inició con un camino, con traza, con boyero electrificado, con alambre que dividía la colonia, pero a la medida que fuimos avanzando en la investigación, fuimos viendo que el daño era mucho más grave, inclusive gracias al aporte de tanto de la CONAE y posteriormente de National Geographic pudimos determinar las fechas precisas donde ocurren los hechos, porque la necesidad de las fechas era sumamente importante, porque una cosa es la destrucción del hábitat de la colonia del pingüino de Magallanes, y la otra es saber y contar con evidencia de que nos permitieran acreditar que realmente los nidos estaban ocupados por huevos, pichones y adultos. Y eso lo tuve gracias al aporte de imágenes satelitales y de la interpretación de esas imágenes por Sam Guilford, que vino a declarar personalmente desde Washington al debate. Bueno, clarísimo. Hay algunas, digamos, personas que nosotros estamos hablando, el acusado es el dueño de una estancia que se llama La Regina, ¿no? Para decirle a los oyentes. Y hay algunas personas que sostienen que él en lo único que se equivocó fue en hacer el camino sin haber pedido un informe de impacto ambiental y que no hay pruebas de la matanza de los pingüinos. Yo entiendo que esto no es así, ¿no es cierto? No es así, porque si fuese así, jamás se lo hubiese acusado. Y la acusación de los hechos por los cuales lo acuso, y la prueba por la cual lo acuso, y la calificación jurídica por la cual lo acuso, fue acreditado ayer con la acusación. Inclusive los jueces dijeron que tenía acreditado con todas las probanzas de juicio, y esto no solamente que haya declarado una u otra persona, cada una de los informes técnicos iba acreditando, iba certificando lo que otro experto decía. O sea, no es que un experto solo informó, que un experto solo en suelo o un solo cartógrafo. No. Siempre utilicé, para mantener el principio de objetividad, que es mi obligación, fui concatenando cada evidencia, cada informe técnico con otro, que lo iba rectificando. Clarísimo. Yo entendía eso también. Y ahora le voy a preguntar a Poppy, porque todas estas cosas que está contando la doctora ocurrieron en 2021. Y yo me acuerdo ese día y al día siguiente, Poppy mandando los videos, acreditando también el daño, y bueno, realmente alarmado, y además después de eso, atacado, porque la verdad es que también él fue muy atacado por, algunos sectores, digamos, que defendían al propietario, ¿no es cierto? Sí, así es. Yo fui convocado originalmente por el ministro de Turismo y Áreas Protegidas y por el dueño de la estancia aledaña, ¿no? Entonces, estábamos trabajando en época de pingüino, me acerqué al lugar justamente para informar, hacer una inspección ocular expeditiva y poner en conocimiento al gobierno, y esto después generó
la denuncia que menciona la fiscal, y bueno, y después la fiscal me convoca a CONICET, a la CONAI, a todas estas instituciones, y yo como investigador de CONICET aporto a la justicia desde mi expertise, que son los pingüinos, ¿no? Hay muchas cosas que decís vos y muchos aprendizajes acá, ¿no? Yo lo terminé, es la primera vez que participo de un juicio y vi el valor que tiene la idoneidad, el valor que tiene quién sos, porque lo que decís es importante en función de quién sos para decirlo. Entonces acá vimos uno o dos influencers o personas que se hacen pasar por ambientalistas y son más bien mercenarios que, digamos, venden sus servicios para ir a los medios y manchar, pero no vimos a ninguno de ellos atestiguar y probar con evidencia. Me hubiera encantado, la ciencia se basa en conversar, ¿no? En aproximarnos a la realidad con nuestro expertise científico. Y lamentablemente no tuvimos la oportunidad porque la defensa no acercó ni un informe técnico para poder ir a aproximarnos a esa realidad. Y ninguno de estos influencers estuvo en juicio. Es más, uno fue hasta la puerta y salió corriendo al ver la seriedad del proceso. Entonces, también es un llamado de atención a algunos medios que por ahí, localmente estamos, esto es Chubut, ¿no? Pero tenemos centros de investigación del CONICET con 400 expertos en distintas temáticas. Hay la Universidad Nacional de la Patagonia, está lleno de expertos, pero a veces se convoca a los medios a nadie, a charlatanes, ¿no? Que hoy van a Wikipedia y le hablan de guanaco, a la tarde de Mara, mañana de cambio climático y pasado de lo que fuera. Y es importante también que los medios legitimen a quien sabe, porque en el juicio importa quién sos y por qué lo decís. Y si no sos idóneo, no tiene valor, ¿no? Yo, además de ser científico, obviamente defiendo el ambiente, pero es importante no solamente tener credenciales, sino ser valiente y ponerle el pecho a las balas y defender la verdad. Y fuimos con toda la evidencia, mi testimonio duró 5 horas, más las 2 horas en el lugar del hecho. Y bueno, ayer fue muy claro, la evidencia es contundente y el fallo es unánime. Eso es clarísimo y claro que valoramos y sabemos lo valiente que sos, te lo dijimos acá personalmente, porque realmente hay que estar y hay que también soportar, ¿no? Porque bueno, así como vos decís, esto es Chubut, estamos acá, hay un montón de sistemas y de científicos también idóneos, pero bueno, también cuando los lugares son más chicos, también es una presión, ¿no? Porque bueno, uno tiene al vecino, al otro, al carnicero, y bueno, y todos hablan, entonces por eso también se requiere de mucha valentía. Doctora, yo le quería preguntar por el tema de la figura por la cual se lo condenó al dueño de la estancia La Regina. La figura es daños agravados en concurso ideal con crueldad hacia los animales, el último hecho. Ayer hubo una confusión periodística porque todo el mundo pensó que se lo estaba absolviendo por crueldad hacia los animales y no es así. La única absolución que hubo fue sobre la querella privada y porque lo dijo muy bien la doctora Martini, que el beneficio siempre beneficia solamente al imputado, el beneficio de la duda en el derecho penal, y que el segundo hecho, que la querella privada lo había concursado con crueldad hacia los animales, quedaba por fuera, no iba a quedar calificado con crueldad, sino solamente con daño agravado, porque no se había acreditado realmente la existencia de los nidos ocupados con huevos o pichones. Clarísimo. Y una consulta también, porque tiene que ver con el tema de la justicia y los temas ambientales. Acá también hubo un rol importante de los jueces, pero a la vez sienten que están, como con el conocimiento suficiente para este tipo de causa, porque esto va a empezar a sentar un precedente, porque imagínense que, y sabemos todos, que no solamente ocurre esto, es una tragedia, por supuesto, pero en otros lugares, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, acceso a lagos, acceso a lagunas, acceso, por supuesto, también a la costa de otras propiedades privadas o de personas que tienen el lugar y bueno, y no importa qué pase con la naturaleza que estaba adentro de ese espacio. Entonces, respecto de la justicia, ¿cómo lo ven? A la justicia le falta capacitación en ambiental para tener perspectiva ambiental. No puede ser que en el 2024
¿Me escucharon? No, de vuelta, vamos de vuelta, ahí. No, que bueno, que no puede ser, o sea, a la justicia falta perspectiva ambiental. Sí, bueno, clarísimo. Y Poppy, ¿vos qué pensás? Porque también entiendo que hubo muchas otras organizaciones no gubernamentales que también participaron y colaboraron a la hora de prestar apoyo técnico también, ¿no? Claro, bueno, Florencia convocó a instituciones académicas y científicas nacionales e internacionales, incluyendo CONICET, la Comisión Nacional de Administración Espacial, la Brigada de Investigaciones del Ministerio de Nación, que fue muy importante, y organismos internacionales como National Geographic, como ella mencionó, y después se sumaron como querellantes la Greenpeace, la Asociación Argentina de Abogados Ambientales y la Fundación Patagonia Natural. Quería comentar, Laura, algo que es importante, que acá yo lo dije en mi testimonio, que esto no es un conflicto entre ganaderos y la conservación. Nosotros hemos hecho 12 planes de manejo para estancias privadas de personas que desarrollan la ganadería ovina, que les va muy bien, que prosperan económicamente y a la vez conservan los recursos naturales. Algunos de ellos no hacen ecoturismo, otros sí. Entonces se puede coexistir. Esto no es un ataque contra la propiedad privada en absoluto. Es más, es un reconocimiento a aquellos ganaderos que hacen las cosas bien, porque acá hay muchos mensajes que envió la justicia. Entonces hay muchos ganaderos que han conservado estos recursos en una provincia que es muy grande, en donde el Estado no puede necesariamente estar en todos lados todo el tiempo, y son ellos, los ganaderos, los que han protegido estos valores culturales y naturales. Entonces no hay que reducirlo a propiedad privada versus conservación. En este caso es al contrario, a los que hicieron bien, al que hace las cosas mal les pasan estas cosas. Y eso es lo que está diciendo la justicia, y aparte va a evitar un montón de daños, ¿no? Al conocer esto que mencionaba Florencia. La fauna y la flora no son propiedad del dueño del campo. Clarísimo. Florencia, y respecto de la pena, ¿qué se puede esperar? ¿Cuál es, digamos, qué pena tiene prevista esta figura? Yo siempre dije, si hubiese contado con la figura acorde a los hechos, hubiese podido pedir una pena más gravosa, pero tuve que readecuar la gravedad del hecho a dos figuras básicas, dos que tienen una escasa lesividad, que es daños agravados por el lazo a los animales. Inclusive, fíjate que tuve que acusar por el lazo a los animales cuando es una figura que se utiliza cuando vos dejás de darle de comer a tu perro, a tu mascota, por ejemplo, ¿no? O la golpeás, o la maltratás de alguna forma. Cuando se destruyó una colonia de pingüinos de Magallanes, con huevos y pichones en los nidos. Es como que quedó corto la figura, ¿no? Ahora, la pena que pido son de 4 años. La audiencia va a ser el lunes a las 8 de la mañana, estamos convocados, donde vamos a exponer los motivos por los cuales vamos a solicitar 4 años yo, más, o sea, también la querella de la provincia, que es la Fiscalía de Estado representada con el doctor Castro, y la querella privada va a solicitar 12 años como lo solicitó en su acusación. Claro, bueno, clarísimo eso. Y además de histórico, porque bueno, lo presentamos así al tema y realmente lo es, también esto generó una iniciativa de trabajar en una nueva figura, ¿no? Esto que vos explicabas, Florencia, respecto de, bueno, nosotros tenemos, nuestras leyes están codificadas, o sea, están dentro de códigos las figuras, entonces, bueno, vos te tenés que ceñir a las figuras que ya existen y que están escritas ahí. Ahora lo que va a empezar a surgir es esta iniciativa de que, por ejemplo, se incluya al ecocidio como una figura penal para ser incluida en el Código Penal argentino, ¿no es cierto? Sí, sería fantástico también que, yo lo dije, Argentina le debe mucho a la flora y la fauna del país porque no cuenta con figuras penales que sean realmente protectoras de la flora y de la fauna, de toda la flora y la fauna. Tenemos una biodiversidad increíble, tenemos todos los paisajes, todos los climas. Pablo lo puede saber, lo sabe explicar mejor que yo, pero tenemos todos los climas y todos los paisajes. Tenemos la necesidad de protegerlos. Tienen que estar protegidos, debidamente protegidos, para que los fiscales tengamos la herramienta adecuada para poder trabajar.
Y queda clarísimo. Y bueno, antes de despedirlos, le quería preguntar a Pablo precisamente respecto de la biodiversidad. O sea, hablemos de los pingüinos, ¿no? Hablemos de, bueno, cómo están hoy, si esa población de pingüinos sigue en esa estancia y está bien. Y además, bueno, también la amenaza, ¿no? Pablo es experto en pingüino de Magallanes y saben que es una ave migratoria que va pasando por distintos lugares, que además nada por distintos espacios. Global Penguin Society tiene una herramienta espectacular que es un GPS, igual que sus siglas, en donde se puede seguir a los pingüinos, que además tienen unos nombres bárbaros. Y la verdad es que últimamente la Patagonia, especialmente Chubut y también el Golfo San Matías, por ejemplo, en Río Negro, han sido noticia de distintos emprendimientos que podrían también afectar esta ruta, ¿no?, que los pingüinos hacen. Sí, y algo que comentar es que se ve muy bien que este lugar donde ocurrieron los hechos es un tesoro ecológico a nivel planetario, no es cualquier lugar. Es un área de importancia para la conservación de las aves a nivel mundial, es una reserva de UNESCO, hay 700 solo en el planeta, y UNESCO dijo, esta área es muy importante para la humanidad. Y por ejemplo, otra área como este tipo es Galápagos, las Islas Galápagos, la Gran Barrera de Coral de Australia y este lugar donde ocurrieron estos hechos. O sea, no es cualquier lugar. Y una de las preguntas es que estamos viendo es que siempre pusimos atención más que nada a las amenazas marinas y estamos viendo muchas amenazas en tierra. Y este hecho lo ilumina muy bien. Por eso este fallo es tan ejemplificador y tan importante en un momento donde la población mundial sigue incrementándose, donde hay desarrollos costeros como este totalmente irracionales y destructivos. Entonces esto sienta un precedente, y te digo, no solamente en Argentina, va a ser mundial el impacto. Ahora la pregunta, ¿qué va a pasar con esos pingüinos que permanecen en propiedad de esta persona, ¿no? Vamos a ver cómo se van desarrollando los hechos, porque más allá del proceso judicial, bueno, ¿en qué situación quedan esos pingüinos? No pueden ser que de un lado del alambrado están a salvo y del otro lado están expuestos a estos peligros, ¿no es cierto? Sí, bueno, clarísimo, porque además, siempre lo decimos, es el ambiente, no tiene geografía ni límites, sino que, es más, no los tiene ni siquiera entre países ni entre territorios, porque el hábitat no se puede dividir como nosotros dividimos las cosas geopolíticamente o incluso como lo hacemos por, no sé, como propietarios. O sea, eso no existe para el ambiente. No, y el pingüino no sabe en qué jurisdicción está, si está de este lado del alambrado o del otro. Biológicamente, esto es una unidad biológica, es la segunda colonia más importante del planeta de pingüinos de Magallanes, maravilla del planeta, tenemos un privilegio y tenemos una gran responsabilidad. Yo lo que quiero aprovechar que está la fiscal y que le quiero agradecer profundamente porque se logró gracias a su trabajo tan profesional y haber convocado a muchísimos colegas y haber sostenido esto, porque no fue nada fácil, hubo un montón de intentos de que el juicio caiga, de mancharla a ella, a mí, a todos. Y en un momento en donde en la Argentina el servicio de justicia está tan desprestigiado, realmente hay que poner en valor el trabajo de la fiscal Gómez porque ella ha honrado el servicio de justicia de la Nación. Claro que sí, me sumo a esas felicitaciones y bueno, y los tengo que despedir porque yo me quedaría toda la mañana, pero ustedes están trabajando también, sobre todo la fiscal, que le estoy robando tiempo. Gracias por atenderme como siempre, gracias por explicar, la verdad es que es espectacular lo que pasó en términos de esto, ¿no? En términos de que es un fallo histórico que no solamente va a producir y va a generar un cambio a nivel nacional, sino también, coincido con Pablo, va a ser a nivel mundial. Muchísimas gracias. Buen día. Muchísimas gracias. Chao. Gracias. Eran entonces, escuchábamos a María Florencia Gómez, fiscal general jefe de Rawson, y al doctor Pablo García Borboroglu, biólogo y el mayor especialista en pingüinos de Magallanes. Vos escuchaste, Pri, ¿no? Porque nosotros tenemos pero es un tesoro natural, privilegiado, y bueno, y la verdad es que es real, no es exagerado decir que es histórico, y decir y recalcar y subrayar este mensaje. No importa la pena, porque no importa la pena. El viernes que viene vamos a saber finalmente seguro cuál va a ser la pena. Pero más allá de eso es el mensaje. Exacto. Por más que vos seas dueño de un terreno, no sos dueño de la naturaleza que está dentro de él.
Todo dicho, Lau. 11 de la mañana, 38 minutos. Quédate con nosotros en Cuestión Ambiental. 11 de la mañana, 42 minutos. Tenemos en la ciudad de Buenos Aires 22 grados 3 décimas. Estás escuchando Cuestión Ambiental en el aire de Más 107.5. Y Lau, a través de nuestro WhatsApp, el 11 51 52 10 47, Sandra nos dice: a la justicia le falta perspectiva ambiental, como recién decía la fiscal, pero le faltaba, diría yo, hasta ayer. Estoy totalmente de acuerdo, pero de a poquito, con mucho trabajo, se va logrando que sí la tenga. También acá, bueno, mandan sus felicitaciones a la fiscal por no bajar los brazos, y tenemos algunas preguntas por esto que comentabas al inicio del programa respecto a las temperaturas. Acá Hugo dice: Lau, la gran pregunta que no se hacen estos seres serán los que tienen el poder de hacer cosas, así se refiere, es si podremos seguir, por ejemplo, fabricando alimentos con este clima. Si mal no recuerdo, Lau, habías dicho en otro programa que no solo se esperan altas temperaturas, al menos en nuestro país, sino también pocas lluvias. Me parece gravísimo. Y también acá nos pregunta Patricia si se están tomando los recaudos necesarios al saber lo que se viene en este verano, y que también probablemente el año próximo sea también otro récord en temperaturas. Bueno, amo a nuestros oyentes. Yo los amo porque la verdad, gracias por participar. Pero además nos siguen. O sea, me dice, porque yo ya me acuerdo que vos dijiste, dicho. O sea, que no puedo decir cosas porque las tienen grabaditas. Te saltan con el cassette. Sí, totalmente. Sí, bueno, yo dije, es verdad, dije lo de la sequía. La buena noticia. Sí, a ver. La buena noticia es porque lo que habíamos dicho en aquel momento era que se había registrado que se estaba produciendo un fenómeno niña, ¿se acuerdan? La corriente fría en el Pacífico, que para estas latitudes genera sequía. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La grave sequía argentina de 2018, que fueron 3 años seguidos, fueron por 3 desarrollos de la Niña prolongados. Bueno, la buena noticia, como decía, es, los científicos dicen sí, hay un fenómeno niña, pero va a ser corto. Va a ser corto, así que como va a ser corto, no se va a combinar, o no se combinaría con, digamos, si fuera largo y esa sequía fuera más grave. Igualmente dio en el punto, dio en la clave. O sea, nosotros total. Además, y no solamente es la alimentación, sino que además también, que bueno, que no es menor por supuesto, pero es la economía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros somos un país agroexportador, dependemos de la naturaleza, dependemos del clima. Mira, esto es una de las cosas que yo vi y aprovecho para terminar de contar, bueno, cómo fue la experiencia en Cali, ¿no? Que fue la primera cumbre de biodiversidad que incluyó a la gente. De hecho, Colombia la llamaba como la COP de la gente. ¿Por qué? Porque incluía a las personas. ¿Y por qué hago este link, digamos, entre lo que estamos diciendo, lo que dice el oyente y la naturaleza, la alimentación? Porque fue tan claro y quedó tan patente como los países latinoamericanos nos relacionamos de manera diferente con la naturaleza. Nosotros no tenemos la misma relación, tal vez desde acá de Buenos Aires es más difícil observarlo, pero cuando uno está en un lugar en donde todo es naturaleza alrededor, o sea, vos no te podés despegar de eso. Claro. Es imposible. ¿Por qué? Porque estás rodeado. Entonces, vos convivís con esa naturaleza. Exacto. Entonces, para nosotros no es lo mismo. O sea, para nosotros no es lo mismo, por ejemplo, que lo hemos hablado un montón de veces a Capri, el recambio tecnológico, por ejemplo, en términos de transición energética. ¿Por qué? Porque suponete, uno de los dilemas, ¿no? Decían, Colombia, por ejemplo, tiene el 60% de su territorio casi protegido. O sea, son áreas naturales protegidas o son parques nacionales, digamos, tienen algún grado de protección. Bueno, ¿cómo hacemos entonces, por ejemplo, para instalar un parque solar? ¿Cómo hacemos para instalar un parque eólico? No es simplemente el recambio tecnológico. No podemos agarrar y reemplazar la petrolera gigante por el parque solar gigante, por el parque eólico gigante. Tenemos que tener un poco más de creatividad. Tenemos que pensar cómo nos relacionamos nosotros, porque, claro, los países desarrollados
no tienen tanto territorio como tenemos nosotros, claro. ni ese contacto con la naturaleza. Entonces, por eso también es tan diferente. Y por eso también creo que tuvo un gran éxito. ¿Por qué? Porque Cali es la tercera ciudad de Colombia. Yo lo conté el otro día, ¿se acuerdan que dije que se fundó en 1536? Les conté todos esos datos. Bueno, pero ¿qué pasa? Cali también mostró que las personas se interesan por esto. Están muy interesadas. Uno iba por la calle y estaba toda montada la cumbre de biodiversidad. Y vos hablabas con la gente y la gente te explicaba. El conductor del Uber te explicaba, bueno, por qué hay que cuidar la biodiversidad, porque ahora se está debatiendo esto. Digo, y les importaba. Entonces quiere decir que cuando uno lo siente cercano, que cuando uno siente que puede proteger lo que quiere, le importa, se involucra, chicos, grandes, o sea, era pero realmente impresionante, impactante. Más de 400.000 personas por semana pasaban por las instalaciones de lo que era la sociedad civil. O sea, pensá en una ciudad de 3 millones de habitantes, 400.000 personas, es un montón. Es un montón. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Otra de las cosas que además estuvo muy bien respecto de la organización fue que, por suerte, no hubo que lamentar ningún hecho de inseguridad. De hecho, bueno, tenemos un audio, el audio número 1, para escuchar a Gustavo Petro, presidente de Colombia, que hablaba precisamente de la organización y de la seguridad del evento. Bueno, ya hemos terminado la COP. El balance en términos de seguridad es bueno. Exactamente no hubo ningún hecho que lamentar en Cali, muchísimo menos en las zonas que se denominaron azul y verde de la ciudad. Demostramos que podemos hacer un evento de esta magnitud, atraer literalmente el mundo a una ciudad, en este caso Cali, a cualquier punto de Colombia, por lo menos en sus grandes ciudades, sin temor. La capacidad del Estado colombiano de resguardar bienes, vidas, tanto de las personas colombianas allí presentes como de los visitantes extranjeros, fue óptima. Entonces, el primer balance es el de la seguridad, porque todas y todos teníamos mucho temor que en las condiciones de construcción de grupos alrededor del narcotráfico, etcétera, pudiera ocurrir algo lamentable. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Gustavo Petro, presidente de Colombia. A mí me encanta, ¿viste cómo reconocen las cosas? O sea, es como una cosa de una naturalidad que le ponen, ¿viste? Nombre y apellido. Sí, no hay ningún problema. Dice. Sin pero, sin justificativos. Exacto. Sí. Aparte, sin auto, ¿viste? Defenderse. O sea, porque bueno, también es real. También es real que estas ciudades, por ejemplo, va a ser un gran desafío para Brasil. Así como les digo que Azerbaiyán, que es una ciudad europea, que por supuesto está acostumbrada, o sea, digo, en Europa están más acostumbrados, están desde el lunes recibiendo la cumbre de cambio climático, la próxima cumbre de cambio climático, a fines del año que viene, va a ser en Brasil. Y la sede, por lo menos la sede que se ha anunciado hasta el momento, es Belém, que es nada más y nada menos que la puerta de entrada a la Amazonia brasileña. Pero es una ciudad pequeña. Y hay gran expectativa, porque hay mucha expectativa con esta cumbre, especialmente esta cumbre latinoamericana, para ver si obviamente, primero si vamos a entrar todos. Yo ya me sumo porque obviamente que esta radio nuevamente va a estar, pero por ahí supuesto. vamos a estar, por supuesto. Pero primero, ¿cómo vamos a entrar ahí? Porque es una ciudad muy pequeña. Imagínate, o sea, es la puerta de entrada a la Amazonia, o sea que no es que uno llega así fácilmente Buenos Aires, Belém. Claro, no. Digamos, o sea, no. Entonces, la verdad es que es un gran desafío. Vamos a hablar también de lo que se consiguió. Yo te decía, bueno, ¿por qué tardamos y por qué se tardó y estuvo hasta las 9 de la mañana del sábado debatiéndose en plenaria las distintas cuestiones? Bueno, la verdad es que Colombia consiguió varias cosas en términos de que el país anfitrión siempre pone el representante que preside esa cumbre. En este caso era Susana Muhammad, que es la ministra de Ambiente de Colombia. Ella es la que preside y además la que regula como un poco las negociaciones, ¿no? Por supuesto, ¿dónde se trabó? Y entonces ahí se levantó la sesión. En realidad como quedó en suspenso porque era sábado a la mañana y
no se había llegado a un acuerdo sobre financiamiento. O sea, que tiene que ver otra vez lo mismo. Siempre lo mismo. Es la economía estúpido, es la plata. Entonces, se levantó la sesión porque se había perdido el quórum. Porque, bueno, obviamente, se les iban los vuelos. O sea, nada más y nada menos que se le iban los vuelos a los representantes. Fue obligado. Sí, hay algunas personas que dicen, digamos, algunos analistas que dicen, bueno, ahí hubo como una equivocación política en el sentido de dejar para último momento el tema más difícil, ¿no? Pero después están las otras, digamos, el vaso medio vacío, el vaso medio lleno. Sí. Claro, ¿por qué? Porque, por ejemplo, por primera vez después de 26 años, se consiguió que los pueblos y las comunidades pudieran tener y presidir un órgano subsidiario. Esto es que puedan tener una silla y un debate en la Cumbre de Biodiversidad. Que esto es fundamental porque ustedes piensen, cuando ustedes les decimos Cumbre de Biodiversidad, ¿en qué piensan? ¿En qué piensan? En animales, piensan en plantas, no pensamos en personas. Cero. ¿No es cierto? Sí. No pensamos. Bueno, ahora las comunidades y los pueblos originarios van a tener un lugar ahí, en esa cumbre. Claro. ¿Por qué? Porque, señores, les cuento, les doy la noticia, primicia total, breaking news. Bueno, somos parte de la biodiversidad. Claro. ¿Qué tal? Somos parte. Nos tenemos que sentir parte. Exactamente. Bueno, en esto que te hablábamos del Shenga, ¿no? Que se veían a los chicos. Y ¿viste? Ahí está, como... el Shenga, que como es o sea, bueno, para los que se perdieron el programa pasado, que además lo mostré a vivo, había un Shenga gigante, que es un artista canadiense, Bong Wong, que arriba tenía 3 niños. ¿Por qué? ¿Qué significaba eso? Bueno, todos sabemos jugar al Shenga, o si no sabemos jugar, alguna vez lo habremos visto, y si no habrán visto a Sofovich con algo, los que son más grandes como yo. Entonces, pero ¿qué pasa? Cuando uno agarra una fichita o la mueve mal, todo se desmorona. ¿Eso qué significa? Que ahí estaban todos los ambientes, los distintos biomas de Colombia, en donde uno calzaba con el otro y las personas estaban sentadas encima, porque ahí se puede vivir. Y además son niños. ¿Por qué? Porque también hay otra cosa fundamental que tenemos que entender, que esto, como hablábamos antes, ¿no?, de la propiedad privada, digo, la conservación de la naturaleza no es solamente para nosotros, es para nosotros y para las generaciones que vienen. Porque lo que destruyo yo hoy, el que viene no lo va a poder disfrutar. ¿Y qué derecho tengo yo sobre el futuro de el que todavía incluso no nació? Ninguno. Entonces, esta es la cuestión principal. Y bueno, además se consiguió, por ejemplo, que hay un fondo que se llama Fondo de Cali, en donde también se va a poder poner dinero para la biodiversidad. Bueno, obviamente, acá otra vez de vuelta, ¿no? Bueno, ¿quién pone la plata? Bueno, hubo algunos anuncios, por supuesto. Es poca plata, ¿no? O sea, para nosotros es un montón, pero nunca en la vida vamos a ver tanta plata junta, pero para el tamaño y la urgencia de lo que se necesita, es poco. Pero bueno, vamos a escuchar otro audio más. ¿Por qué? Bien. Porque lo que significó y lo que se consiguió en la COP16, también en esta misma conferencia Gustavo Petro lo detalló. Audio 3, porfa, Mago. ¿Estamos? ¿Estamos ok? Hicimos de la COP16 un foro de pueblos, como se vio, afros, indígenas, comunidades locales. La plenaria fue con esa biodiversidad cultural. Colombia lanzó la Coalición Mundial por la Paz con la Naturaleza. Es un instrumento de movilización social al cual se han adherido en este momento 31 países, la Unión Europea como tal, 40 organizaciones y más de 140.000 personas. Tiene que ser más social que estatal. Luego de 8 años de negociaciones se aprobó el Acuerdo Global para identificar y conservar áreas marinas de alta importancia ecológica en aguas internacionales. Ese Acuerdo Global está aprobado, ahora pasará por sus ratificaciones. Hicimos la COP de la gente, la COP de los pueblos, a diferencia de las demás COPs. COP significa Conferencia de las Partes, son naciones integrantes de Naciones Unidas. Y aquí fue un evento en términos de las COP de biodiversidad, que son diferentes a las de clima,
completamente diferente, con un mensaje completamente diferente, y así creo que fue entendido por el mundo. Y es que aquí no solo los funcionarios tienen poder de decisión de cualquier lugar del mundo, sino los pueblos del mundo, porque lo que se está dirimiendo es la vida de la humanidad. Muy bien, ahí tenemos la palabra de Petro. Ahí escuchamos y escuchábamos todo. Bueno, habló de los océanos. Esto también es importante. Viste que yo te decía, bueno, por primera vez además, después de 26 años, se consiguió que se estableciera este órgano subsidiario compuesto por las comunidades. Por eso yo te decía mucho esta cosa de la COP de la gente, la COP de la gente. O sea, como también destacando la importancia que tenemos como humanidad, claro, y la responsabilidad, además, que tenemos como humanidad, y esta cuestión de este pacto de los océanos. ¿Por qué? ¿Qué significa este pacto de los océanos? Porque la cumbre de biodiversidad lo que pretende, o sea, en Montreal, en Montreal en la COP15, lo que se había decidido es un pacto, siempre son los 196, son 196 países porque, por ejemplo, Estados Unidos no participa de esta convención. O sea, como no para sé. Que se tenga en cuenta. Entonces, se había decidido como una fórmula de protección que se llama que se le conoce como 30 por 30, que es por lo menos tener protección en el 30% del territorio y en el 30% de los océanos. Hay muchos lugares en los océanos que ni siquiera están sondeados. No se sabe absolutamente nada. Bueno, por algo nosotros somos el planeta azul, ¿no? Por algo la Tierra es el planeta azul. Y entonces, bueno, hay lugares en donde ni siquiera se conocen las características, digamos, ni en términos de biodiversidad, ni, bueno, incluso también en términos geográficos. Entonces se acordó que va a haber un grupo de expertos que determine, que sondee cuáles son esos espacios y qué grado de protección van a tener esos espacios, porque también son fundamentales para la vida. Hemos tenido acá varios programas hablando de océanos, de lo importante que son, porque además los océanos son los pulmones del planeta, no me canso de decirlo. Acuérdense que no son los árboles, son los pulmones del planeta, los océanos, porque son los que capturan y los que tienen todo lo que nosotros generamos, las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, por eso también es tan importante esa protección, y en esta cumbre se consiguió. Eso tampoco existía. O sea que la verdad es que si hacemos un balance medio vacío, medio lleno, yo para mí está medio lleno. Medio lleno, total. Yo para mí la medio verdad lleno, que sí. Y te digo, para mí es como el kick-off. O sea, bueno, acá arrancó. Total. De acá arrancamos. Sí, acá o sea, sí. Esto es la base. Exacto, de acá no vamos a bajar. Exacto. Esta es la base. Ahora vamos para adelante. Bien. Creo que para América Latina, reitero, lo vengo diciendo hace un tiempo, creo que para América Latina es una gran oportunidad, porque es un momento en donde todas las cumbres internacionales referidas al clima y biodiversidad están en esta región. Entonces, es un tema que se va a debatir, que va a salir en los medios, que se va a cubrir, y a la vez tenemos una posición privilegiada, como muchos otros países del sur global, de que la relación que tenemos con la naturaleza no es la misma que la que tienen algunos países, o muchos de los países desarrollados. Pero bueno, ya está, nos tenemos que ir, Pri, porque son y 59, sí, 11:59, se acabó el tiempo. A segundos de las 12 del mediodía, pero el próximo viernes igual continuamos en otra cuestión ambiental a partir de las 11 de la mañana. Pero a todos los oyentes los invitamos a que se queden en Más 107.5, que ya comenzamos Deseo Consumido.